Hoy tenemos una pastora invitada. ¿Ya la conoce? Se llama Irene Aragón. Ven, Irene. Yo le dije que casi no viene gente. No, porque aquí no viene gente, aquí viene puro adorador. Aquí puro creyente, puro cristiano, puro discípulo. Que Dios te bendiga. Tú tranquila. Que me va a estar en este lugar. Alguna vez ya lo había visitado y yo veo que siguen creciendo en la fe y en el amor a Dios. Este muchacho, yo me acuerdo que lo vi hace como 3 años con un testimonio y muy hermoso siempre toda la vida. Gracias a Dios porque esa es la vida cristiana. Esa es la vida que todos podemos llegar a tener o que tenemos todos nosotros de gloria y gloria a Dios. Y Dios siempre nos da y nos usa en todo momento y en todo lugar, y nos concede todos los deseos de nuestro corazón, hasta las alabanzas de, ¿cómo se llama? Es su hijo, ¿verdad? Y gracias a Dios por la vida de su pastor, de nuestro hermano Heriberto. Es un hombre que para mí es de mucha bendición. Yo lo conocí ya hace algunos años y yo creo que es una bendición también para esta iglesia. He tenido la oportunidad de ver el crecimiento que han tenido y siempre hay una novedad en esta iglesia y veo muy bonito su santuario y los felicito. Gracias a Dios por ellos y gracias a Dios porque los usa y gracias a Dios por el hermano Heriberto que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno, y hermanos, vamos a empezar a compartir la palabra. Estoy muy nerviosa, yo creo que todos los que estamos aquí es una gran responsabilidad, pero Dios tiene misericordia de nosotros y también de ustedes por lo que van a oír, ¿sí? Así es que, bueno, recientemente vimos en los anuncios, aquellos que les gusta el cine, a mí me gusta el cine, no voy mucho pero me gusta, vimos una película de la vida de un joven que tuvo una fuerte convicción de servir a Dios. Esa película se llama o se titula Hasta el último hombre, no sé si han tenido la oportunidad de verla. Y es una vida, es una historia, una película basada en una historia real. Es de un joven estadounidense, un soldado estadounidense americano del nombre Desmond Doss. Él es un cristiano adventista que se negó a portar armas en la guerra y sin embargo fue condecorado con la medalla de oro por el entonces presidente de Estados Unidos, Harry Truman, en 1945, por haber salvado la vida de más de 75 hombres en el campo de guerra, en el campo de batalla. Y en la batalla de Okinawa, eso fue en la Segunda Guerra Mundial. Y también conocemos historias de grandes personas, de grandes hombres, como Gandhi, como la Madre Teresa de Calcuta, hombres y mujeres que han tenido la fuerza y el valor necesario para decir no y decir no a sí mismos y negarse a ellos mismos. Han tenido fuertes convicciones y se han autodisciplinado a sí mismos para conseguir un fin, para el propósito que ellos han tenido. Y entonces podemos ver en la primera carta de los Corintios que dice así, vamos a leer todos los versículos, el capítulo 10, versículos 12 y 13. ¿Y lo leemos todos? Dice así la palabra del Señor. Si gustan ponerse de pie, estar sentados. Primera de Corintios 10, 12 dice así, así que todos, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Otra vez todo, versículo 12. Así que mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, tu palabra es bendita, Señor. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia sea en el corazón de cada uno de nosotros, que nuestra mente esté dispuesta, Señor, nuestro corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes esta mañana para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tomamos asiento. El Señor nos dice, en estos 2 versículos dice,
Dios conoce nuestra tentación, Dios conoce tu tentación, Dios conoce lo que tú estás pasando. Y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, nada de lo que tú estés pasando está fuera del control de Dios. Y Dios es fiel. Y Dios no dejará que seas tentado más de lo que tú puedas resistir, más allá de lo que tú estés caminando en el camino de Jesús. Porque juntamente con esa tentación, con esa prueba, Él siempre te dará una salida. Siempre te dará la puerta que tú puedes, la segunda opción, la decisión tuya, tu libre albedrío de decir no a esa tentación, de decir no a aquello que estás pasando y que te está alejando de la vida de Dios. Y siempre de todas las tentaciones, hermanos, tendremos una forma de escapar. Dios te la provee si conoces a Cristo. Dios te da la armadura, Dios te da su armadura para que tengas la fuerza de Él, que tengas el coraje bajo la presión que en ese momento tengas de la tentación de poder decir que no. Necesitas cambiar tu vida, necesitamos cambiar nuestras vidas, necesitamos cambiar nuestra historia. Y en la Biblia hay muchas historias de gente, de hombres, de mujeres, de jóvenes que dijeron no y que cambiaron la historia. Y una de esas personas que estuvo dispuesta a cambiar la historia, que dijo que no a los que trataron de romper sus convicciones, fue Vasti. Ella fue la reina de Persia. ¿Sí lo han leído en la Biblia? Vasti, la reina de Persia, que era esposa de Asuero, que reinaba desde la India hasta Etiopía. Era un gran territorio donde ella estaba. Asuero era uno de los monarcas más ricos. Pero un día, él dio un gran banquete por varios días, por mucho tiempo, y llegó el tiempo en que ya muy ebrio, le ordenó a su esposa, le mandó decir que bailara frente a sus invitados. Y ella sorprendió a todos al negarse. Vasti no aceptó. Ella dijo, no estoy dispuesta a exponer mi cuerpo ante hombres libidinosos. Él, sin embargo, envió un segundo mensaje, con amenazas diciéndole que no sería más la reina, que estaría destituida, que perdería todo lo que ella tenía, la fama, el lujo, las comodidades. Pero ella volvió a enviar la misma respuesta. Ella dijo no y cambió la historia, porque fue destituida como reina, se perdió en la historia, se olvidó de ella, pero gracias a ella, Esther llegó a reinar. Y en ese reinado, el pueblo judío, gracias a ella, fue salvado. Y abrió la puerta de la salvación al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Amado hermano, debes estar dispuesto a decir no a los que tratan de romper tus convicciones, a los que tratan de alejarte de tu fe, a los que tratan de romper tu santidad. Tienes que aprender a decir que no a aquellos que comprometen tu testimonio, a aquellos que comprometen tu vida cristiana, a aquellos que comprometen tu fidelidad con Dios. Si fallas, no tienes excusa, porque Dios ha provisto, y dice en su palabra, que también te ha provisto la salida para salir de esta tentación. Y Dios actúa consecuentemente y siempre proporciona las fuerzas de Él, y Él te sigue y Él está contigo. Y este es el pacto de Dios con nosotros. Él es fiel y te está diciendo que no te dejará ser tentado más allá de lo que tú no puedes resistir, más allá de lo que tú no puedes decir que no. Tengo un amigo reciente que me contó que él está pidiendo mucho por paciencia. Él pide por paciencia y él pide que no tenga ira, sale del trabajo, llega a su casa todo encolerizado, con su esposa, con sus hijos. Y le digo que está perdiendo una gran oportunidad de probar su paciencia, porque él está pidiendo a Dios paciencia, pero no está trabajando en esa paciencia, no está poniendo de sí para trabajar con esa paciencia. Y la Biblia habla mucho sobre la indecencia, sobre la lascivia, y de esa tendencia a incitarnos a los deseos de la carne, a las emociones, a nuestras emociones humanas para obtener una satisfacción. Y era lo que Asuero quería. Y la Biblia dice, en Gálatas 5:17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
La Biblia te está diciendo, abstente del deseo de la carne, es sensualidad que lucha con tu espíritu, que está constantemente en guerra tu alma con tu espíritu. La Biblia te dice, abstente de ellos, aléjate de ellos, retírate de ellos, y solo entonces, cuando tú te alejes de ellos, el Espíritu de Dios superará los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios debemos de tomarla, como dice su palabra, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en tu soberanía, en lo que Él desea de nosotros, porque nosotros no somos nada ante la soberanía de Dios. Y también la Biblia utiliza otra palabra que dice réprobo. Y estos son personas depravadas, son personas sin conciencia, que ya son insensibles a la palabra de Dios. Ya no escuchamos a Dios. Romanos 1:8 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuáles son esas cosas que no convienen? Leamos los versículos del 29 al 32, todos así sentados. ¿Cómo dicen? Estando testados en toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y maldades. murmuradores, Orgullosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres, necios, desleales, implacables y sin misericordia, quienes han entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, Dios reprueba tu pecado. Una mente que Dios no puede aprobar, que tiene que ser rechazada por Él, es consecuencia. Eso es consecuencia de no tener nosotros en nuestro corazón a Dios, de una conducta impropia, de cosas que no son correctas, que no son buenas, que no son agradables ante Él. En pocas palabras, Dios les dijo aquí a ellos, vayan y disfruten de toda la sensualidad, de toda la lascivia que hay en el mundo, de todo lo que ustedes quieran. Yo los voy a entregar ahí y no los voy a molestar, no los voy a molestar, pero estén seguros que sus pecados, los pecados que tú cometas, te alcanzarán y estarán en el día del juicio final. Por eso es importante llegar a Dios ahora, entregar tu vida a Cristo. Aún si tan solo es un leve susurro, es un leve llamado que tú escuchas en tu corazón del Espíritu Santo, porque tal vez llegue el momento en que tu conciencia esté muerta, en que no escuches más la voz de Dios y que tu corazón sea como diamante, como dice Zacarías. Dice, para no oír las palabras de la ley que Jehová de los ejércitos enviará por su Espíritu. Es momento de entregar tu vida a Dios, es momento de voltearte y de recapacitar en todo aquello que no estamos haciendo bien, para darle gloria a Dios del cambio que puede hacer en nuestras vidas. Basti dijo que no, a pesar de perder su riqueza, de sus comodidades, de sus lujos e incluso hasta perder la vida, la respuesta fue no. ¿Y cuál es la respuesta tuya esta mañana a aquellas cosas que no están bien en tu vida? ¿Cuál es la respuesta tuya? ¿Disciplinarás tu mente? ¿Disciplinarás tu cuerpo a los deseos de la carne? Amén. ¿Atravesarás por esa puerta estrecha? ¿Y estás dispuesto a caminar por ese camino angosto que te llevará a la vida eterna? Dios honra a los que no pecan y a los que viven sin pecar. Daniel 1:8 dice: Dios honra a los que te buscan, a los que le aman, a personas fieles, a personas leales, a personas genuinas, a personas que están dispuestas a relatar el reino de Dios con convicciones y con disciplinas, a las personas que están dispuestas a sacrificar su carne, a crucificarla, donde ya está el Salvador y el vencedor del mundo. Daniel 1:8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse.
Y en el capítulo 9, versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con jefes de sus eunucos. Capítulo 2, versículos 46 a 48. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Dios te honrará. Dios propuso en su corazón agradar a Dios. Y dice, Daniel propuso no contaminarse ni de la comida ni del vino que bebía. Y Dios le dio a Daniel gracia y buena voluntad. Y hasta el rey Nabucodonosor se postró delante de Daniel y reconoció que el rey de Daniel, el Dios vivo, era Dios de dioses y Señor de reyes. Y el rey entonces engrandeció a Daniel y le dio honores y le dio riquezas y le dio prácticamente su reino por alabar a Dios, por reconocer ese Dios vivo, por no negar a Dios. Daniel dijo que no al vino del rey, no quiso nada de las mejores comidas, no quiso nada del rey, porque él estaba convencido de servir a Dios, él estaba convencido de amar a Dios y de seguir a Dios, a ese rey vivo que lo daba todo. Y decir no en ese momento, lo preparó, en ese momento de su juventud, lo preparó para más adelante en afirmar un gran no cuando fue el primer ministro de Babilonia y cuando fue arrojado a la jaula de los leones porque no comprometió y no quiso comprometer su fe en Dios. Daniel tenía un propósito y una fuerte convicción que lo llevó a autodisciplinarse. Las personas nos enviciamos en comer mucho, en la glotonería, en el exceso, algunas en el alcohol, en consumir drogas, en estar mucho tiempo frente al televisor, en el WhatsApp, en el Facebook, que es lo de moda, y muchas veces también hasta trabajar en exceso. Y en Lucas 21 Jesús dice, mirad también por vosotros que nuestros corazones no se carguen de idolatría y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y Pablo también nos ha dicho, no hagas ninguna provisión para satisfacer los deseos de la carne. Pedro también nos dijo, hemos andado en toda clase de cosas abominables. La Biblia nos dice que debemos disciplinar nuestra mente y nuestro cuerpo, que hemos de disciplinar nuestros corazones por la fe en Jesucristo. Por cuantas veces has visto la salida y te has mantenido más firme. ¿Cuántas veces estás dentro de una prueba, dentro de una tentación y has visto una salida y algo te dice en tu corazón, aléjate, no lo hagas, tú puedes superar eso, y no lo hacemos? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te ha hablado cuando estás en la cima de la ira, cuando estás a punto de pecar, cuando estás a punto de lastimar a alguien y el Señor te ha dicho no lo hagas, detente, y tú no le has hecho caso a la voz de Dios? Debes de elegir cuando estés en la cima del deseo, incluso en la cima del liderazgo, en la cima del éxito, en la cima de la fama, en la cima del poder, en la cima de la tentación. Moisés tuvo que tomar una elección en la cima de su gloria. Él era ser el prospecto, el futuro faraón, y sin embargo decidió decirle no a Faraón, decidió renunciar a no ser hijo del Faraón y dijo, no estoy dispuesto a ser tu hijo y escojo vivir y servir y morir por mi pueblo y servir a Dios. Amén. Esa fue la elección de Moisés. Él tenía todo para ser el hombre más poderoso de Egipto, el más rico, el que podía tener todos los placeres del mundo. Sin embargo, renunció a ello por servir al Dios viviente. Y tuvo que escoger en la cima de su gloria, en la cima de todo lo que se le ofrecía, y le dijo no a Faraón. Y hoy conocemos a Moisés como uno de los grandes hombres de la Biblia,
una persona que tuvo esa cercanía con Dios, una persona que llegó a estar en la presencia de Dios, una persona que habló con Dios. Podríamos decir ahorita de Moisés, la momia de Moisés, porque eso es lo que hacen con los faraones en Egipto, los momifican. Sin embargo, tiene una gloria más grande. Amén. Decir que él sirvió al Dios vivo, que él tuvo el coraje y la fuerza para decir que no. No a la fama, no al dinero, no al poder, no al placer de la carne, y tuvo el privilegio de estar con Dios, en la presencia de Dios. Y Cristo nos provee a nosotros hoy la fuerza y el poder necesario para decir que no en el momento de la prueba, en el momento de la angustia, en el momento de la lucha. Él provee la forma de escapar de todas nuestras tentaciones, porque lo ha dicho en su palabra. No nos sobrevendrá nada que no podamos superar. Jesús ya pagó el precio por tu salvación, tus pecados, tus errores, y a nosotros nos toca nada más disciplinar nuestra mente, disciplinar nuestro cuerpo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La alegría, el gozo dado por Dios es profundo. El ángel le dijo a María, no temas porque traigo alegría para todo el mundo. Y entonces nació Jesús, entonces nació el Salvador. Dios se despojó de sí mismo, se despojó de su trono, de su gloria, de su soberanía. Él se humilló y vino al mundo en una forma de hombre por ti y por mí. Amén. Él fue tentado también en el desierto a mentir, a desear. Fue tentado de todas formas, como nos dice Mateo. Y el diablo vino a él cuando estaba cansado, cuando estaba fatigado, cuando estaba débil, y trató de introducir en su mente la vida humana. Trató de hacerlo desistir del propósito por el cual había venido a la tierra. Y Jesús se enfrentó al diablo como hombre, no como hijo de Dios, como hombre, como tú, como yo, de carne y hueso. Y Él vino para demostrarte que aún estando en la carne, podemos vencer las tentaciones y podemos consagrarnos y podemos vivir una vida santa. Y nuestra santidad, hermanos, tiene un precio, que es la consagración. Lo decían hace rato los cantos. Amén. Y fue con la palabra que Jesús venció la tentación. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la necesidad y tenemos el deber de tener esa plena comunión con Dios, de buscarlo a través de su palabra, de orar, de estar en comunión con Él todos los días, porque es con la palabra y es con la oración con lo que nosotros vamos a poder vencer todas esas tentaciones y todas esas luchas que se nos presenten. El mundo allá afuera es muy difícil, pero y nosotros andamos en dos mundos, y el que debe gobernar nuestras vidas es el mundo espiritual, el mundo de Dios. Amén. El poder de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que debe de ser alimentado y fortalecido para que nosotros vayamos de victoria en victoria en este mundo, donde Dios nos ha puesto para dar testimonio de su gloria y de su poder. ¿Y estás dispuesto esta mañana, este día, como hijo de Dios, a sostenerte en las convicciones de Cristo? Amén. ¿Estás dispuesto a decir que no a las tentaciones del tentador? Amén. ¿Estás dispuesto a renunciar a todo aquello que estorba tu relación con Dios? Amén. Tienes una elección, porque Dios jamás te impondrá nada. Te ha dado libertad de elegir. Y muchos cristianos habemos en este mundo, y hay muchos cristianos allá afuera, pero no todos están convencidos, no todos están firmes en su convicción con Dios. No sé si puedas tú asegurar esta mañana que todos tus pecados han sido perdonados, pero lo que sí sé es que Dios está dispuesto siempre a decir te perdono. Amén. Está interesado en ti como si fueras la única persona del mundo. Está interesado en ti porque para que te arrepientas de tus pecados. Debes de cambiar tu manera de vivir, tu manera de pensar, tu manera de dirigirte. Y cuando tú cambies, no significa que vas a ser perfecto. Vas a tener errores, vas a tener fallas. Tal vez voltees, como lo hizo la esposa de Lot.
Pero lo que sí puedes hacer, y lo que significa esto, es que te darás la vuelta el día de hoy y comenzarás en una nueva dirección hacia Él, hacia Jesús. Y Él estará allí para ayudarte, estará dispuesto si tú te arrepientes, y tal vez fallarás y caerás y pecarás, pero Cristo estará contigo para ayudarte con tus debilidades, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Acércate esta mañana al Señor tu Dios y dile: Padre, he pecado y lo lamento, y arrepiéntete de corazón y dile que estás dispuesto a cambiar. Tal vez no entendamos todo lo que Dios nos dice en su palabra, en su grandeza, en su poder, en su soberanía, en su majestad, pero dile: Padre, vengo con fe a servirte y voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi ser. Y en tu poder me comportaré como hijo del cielo, como hijo tuyo. ¿Oramos? Amén. Gracias a Dios por la palabra que nos da a través de su hija. Amén. Dice la palabra de Dios: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a alcanzar misericordia y oportuno socorro. En el tiempo exacto tenemos que escuchar esta palabra. Dios nos ha mandado a nuestra hermana con este mensaje porque alguien necesitaba escuchar que tenemos que acercarnos a Dios. Alejados de Él, la palabra dice que nada podemos hacer. Nada. Ya lo intentamos, no nos ha funcionado. Dependamos de la cruz, dependamos de esa misericordia que Jesús ha tenido por nosotros. Nadie más lo va a hacer, ni tu esposa, ni tu esposo, ni los hijos entregarán su vida por ti. Nadie. No estaríamos dispuestos a hacerlo, porque no es nuestro propósito, no fue para lo que nos mandó Dios. Nosotros nos mandó Dios a obedecerlo, a seguirlo, a amarlo. Ese es el propósito para que nos ha mandado el Señor. La vida la tenemos hecha si le honramos, si le obedecemos. Sufrimos porque queremos. Pero ahí está la oferta en la cruz. Siempre estará presente para aquel que se arrepienta y que busque acercarse a Él. Amén. Incline su rostro, olvídese del vecino, olvídese del que está atrás. Este es un momento especial con el Señor. Padre, hoy queremos negarnos a nuestra carne, a nuestros deseos. Mucho tiempo hemos caminado haciendo nuestra voluntad, buscando lo que satisfaga nuestras emociones, aunque sea por 2 minutos, Señor. Pero cuando se acaba ese tiempo, cuando comemos grandemente, cuando nos vamos a adulterar con alguna otra persona que no nos corresponde, cuando tomamos drogas, cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, perdemos, Señor, esa identidad que tú nos diste. Y cada vez nos volvemos más vacíos y cada vez tenemos menos sentido y cada vez somos menos sabios porque nos alejamos de tu luz, Señor. Gracias porque esta mañana tú has enviado una palabra, Señor, para que podamos convencernos de seguirte todos los días. No importa que delante se nos paren reyes, príncipes, gobernantes, Señor, a ofrecernos reinos, a ofrecernos vianda, a ofrecernos riqueza. La mayor riqueza que podemos tener en el corazón, el mayor tesoro que podemos tener en nuestra vida es tu palabra y tu Santo Espíritu dentro de nosotros. Gracias porque hoy nos invitas a acercarnos al trono de tu gracia. Gracias porque hoy de nuevo abres tus brazos, Señor, para que reconozcamos lo que somos delante de ti. No quieres que nos engañemos, Señor. Tenemos tu mente, tenemos tu espíritu en nuestra vida. Podemos caminar con la frente en alto. No importa que la gente nos juzgue. Queremos que tus ojos se gocen cada vez que nos vean. Queremos dibujar una sonrisa en tu rostro cuando nosotros aceptemos tu santa voluntad y neguemos nuestros deseos. Gracias, Padre bendito, porque hay una generación que se levanta en esta iglesia convencida de que tú eres lo mejor que puede existir en este mundo. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Queremos que hagas habitación en nuestro templo, en nuestro santuario. Queremos exaltar tu nombre en donde quiera que vayamos. Gracias, Padre, porque una vez nos alcanzaste
y nos arrebataste de ese mundo de perdición en el que vivíamos. Y hoy nos llamas a una vida excelente, una vida llena de tu presencia, Señor. Aún no hemos visto todo lo que vendrá a nuestra vida. Apenas estamos escuchando una palabra que jamás habíamos escuchado. Tú dijiste que veremos cosas que jamás habíamos visto, que escucharíamos cosas que jamás habíamos escuchado, y lo estamos viviendo, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Levanta tu iglesia esta mañana, poderosa, con fe, Señor, que te siga, que te honra, que te ama, Señor. Que podamos cambiar nuestro presente y nuestro futuro, Señor. Tuya es la gloria y la honra, Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos esta mañana. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. 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 Santo es el Señor. Tome su lugar. Aleluya. Eterno y sublime Rey. El cielo no te puede